la clase. ¿Ya? Y como siempre, cualquier duda también, me interrumpen cuando quieran. Me pueden escribir ahí entonces si no por el chat o eso. O tomar la palabra sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, hoy veremos la segunda de las clases de oceanografía física. ¿Okay? Si recuerdan, la semana pasada entonces vimos un poco sobre las propiedades físico-químicas, ¿no? del agua, entrando ya un poco en el tema de las masas de agua, ¿no? Cómo se formaban, ¿no? La influencia que tenían, la temperatura, la salinidad o la presión, ¿no? En esa formación. Si recuerdan bien, entonces ya empezamos a hablar de lo de la circulación termoalina, ¿no? Que es esta gran circulación oceánica, ¿no? Que se da a partir de estas distintas masas de agua, ¿no? Si recuerdan entonces un poco eso, sobre todo de estos elementos, ¿no? La temperatura, la salinidad o la presión, la que más influenciaba era la temperatura, ¿sí? Esta formación de, entonces, de estas masas de agua, ¿sí? Y esto por estas diferencias de densidad, ¿no? Se recuerda entonces eso, como la densidad era la masa entre el volumen, ¿no? El volumen muchas veces está influenciado entonces pues, por la temperatura, ¿no? Cuando aumentaba, entonces ahí la temperatura aumenta el volumen y por tanto disminuía la densidad, ¿no? Entonces, de hecho, muchas de estas corrientes, digamos así, estas son corrientes profundas, ¿no? Pero van sobre todo masas de agua que son ligeramente menos densas y un poco más cálidas, suelen ir sobre masas más profundas frías, ¿no? Estas suelen formarse, por ejemplo, acá en la Antártida, ¿no? Entonces hay una especie como de esta circulación, ¿no? Que va, digamos, bien por el fondo, ¿no? Y conforme se va, digamos, ahí, calentando estas aguas, van ascendiendo, ¿no? Y se van distribuyendo por acá, y en fin, tienen todo un circuito, ¿no? Y toda esta circulación, lo que distribuía en todo el planeta era sobre todo calor, oxígeno y nutrientes, ¿no? El calor, entonces lo que hacía era distribuir, digamos, el frío de las altas latitudes hacia las zonas ecuatoriales y tropicales, ¿no? Y viceversa. Todo este calor acumulado, digamos, en estas zonas es la que se iba entonces hacia mayores latitudes, ¿no? Y luego aparte el oxígeno, sobre todo las que estaban más hacia aguas más superficiales, ¿no? Toman esas aguas y las distribuyen hacia el fondo oceánico, donde generalmente se acumulaban gran parte de los nutrientes que nuevamente se remineralizaban y ascendían, ¿no? Dentro de la columna de agua. O sea que dentro de toda esta circulación se trataba de un intercambio de calor, oxígeno y nutrientes, ¿no? Entonces, sobre todo vamos a entender el tema del calor, ¿no? La influencia que tiene, y entonces eso, todas estas propiedades, ¿no? Que también venían influenciadas por la radiación, todo, etcétera, ¿no? Todo eso, el calor, digamos, que llega ahí al planeta, ¿no? Es parte de como este balance calórico, ¿no? O sea, de toda esta radiación que llega ahí en el espacio, digamos, si uno toma el 100%, ¿ya? De la radiación, prácticamente la mitad es absorbida o por la Tierra o por el océano, ¿no? Fundamentalmente por el océano global, ¿no? Los distintos océanos, ya que lógicamente ocupan una mayor parte de la superficie, ¿no? Que es un 70% de la superficie terrestre es océano, ¿no? Entonces, la mayor parte de esta radiación es absorbida entonces por el océano, ¿no? Si recuerdan también un poco la capacidad calórica que tenía el agua, etcétera, ¿no? Esas características de cómo el océano es capaz de acumular entonces este calor, ¿no? Eso prácticamente es lo que queda absorbido. Una parte, casi un tercio, ¿no? Es, digamos, es reemitido otra vez al espacio, ¿no? En forma de, esto es por dispersión, ¿sí? El backscatter, cuando, por ejemplo, igual choca con algún tipo de partícula, ¿ya? Y, digamos, se redirecciona, ¿no? En cualquier tipo así de dirección, digamos, ahí volvería al espacio. Y otra parte es reflejada, ¿no? Reflejar, bueno, entonces eso es cuando aunque aquí está mal dibujado, pero bueno, el ángulo, digamos, ahí de incidencia, ¿no? Y el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, digamos, chocaría, por ejemplo, con nubes o otro tipo así de partículas, ¿no? Y se reflejaría. Y otra parte, en un 23%, es absorbida, ¿no? Entonces, es absorbida por el agua, el océano, el polvo atmosférico, ¿sí? Digamos, lo absorben. Otra parte también es absorbida por las propias nubes, ¿sí? Y después, digamos así, calor absorbido es nuevamente reemitido, ¿ya? Siempre con una longitud de onda mayor, ¿no? También esto vimos un poco como eso, como tienen una mayor energía las que tienen menor longitud de onda, ¿no? Entonces, una vez absorbido, después se reemite en forma ya de una longitud de onda mayor, ¿no? O sea, y menor energía, ¿sí? Una parte es directamente, entonces, reemitido, otra es parte de los procesos de evaporación, de conducción, etcétera, ¿sí? Parte también puede ser absorbido por las nubes y finalmente todo es remitido, ¿no? Entonces eso es como la energía, digamos, ahí fluye una vez que impacta, digamos, sobre la Tierra, ¿sí? Esto, lógicamente, también está muy influenciada
por la época del año, ¿no? Y por la inclinación de la Tierra, ¿no? Entonces ahí veíamos, que lo comentamos también la semana pasada, cómo influye esta inclinación, ¿no? La inclinación de la Tierra, si recuerdo entonces, es 23,5 grados, ¿no? Exactamente, que es justo por donde pasa por Cerro Moreno, ¿no? Acá cerquita tenemos justo este, que es el trópico de Capricornio, ¿ya? Esto que está acá, pues acá estaría, en este punto justo estaría Antofagasta, ¿ok? Y tenemos luego el trópico de Cáncer también a los 23 grados y medio norte, ¿no? ¿Por qué eso influye? Pensemos entonces eso, que debido a esta inclinación, ¿no? Hay épocas en las que hay zonas de la Tierra, digamos, que reciben mucha más radiación que en otras épocas, ¿no? El clásico ejemplo, por ejemplo, en el Ártico, ¿no? En el Ártico, digamos, durante lo que es el verano del hemisferio norte, reciben un 100% de luz, mientras que en ese momento estarían recibiendo en la Antártida, recibirían el 0%, ¿no? O sea, nada, es la completa oscuridad, y viceversa, ¿no? Entonces, en esta época, entonces, durante el invierno, digamos, del hemisferio norte, en que en el Ártico no recibiría nada de luz y recibiría completamente luz, ¿no? En la Antártida. Entonces, eso, digamos, la cantidad de radiación viene muy influenciada, lógicamente, por la época del año, que a su vez viene influenciada, entonces, por este eje de inclinación, ¿no? Y finalmente también lo que encontramos es que hay zonas que reciben mucha más luz entonces, que otras zonas, ¿no? Esto también, ¿por qué? Imagínense entonces un haz de luz, ¿no? Que llega en este sentido, ¿no? Digamos, este mismo haz, ¿no? Que tiene, a lo mejor tiene, ven, ¿no? Como la misma intensidad, en las zonas ecuatoriales queda, digamos, concentrada en un área mucho menor que en estas áreas, ¿no? A altas latitudes, ¿sí? Supongo que se ve, ¿no? Digamos, el mismo haz, depende de dónde impacte, ¿no? Por la curvatura y la inclinación entonces de la Tierra, digamos, va a quedar más repartida acá, ¿no? Que está mucho más concentrada, ¿no? De hecho, normalmente depende de esta inclinación, o sea, por ejemplo, cuando estos rayos inciden 90 grados, ¿no? Es decir, o sea, completamente perpendiculares a la superficie, prácticamente toda esa radiación es absorbida. ¿Sí? Vemos aquí un 98% es absorbido respecto a lo que queda reflejado, ¿no? Es decir, si caen en este sentido se reflejaría como que rebotaría, ¿no? Entonces, la mayor parte es absorbido. Sin embargo, a mayores altitudes, generalmente ya es mucho menor esa proporción, ¿no? Respecto a lo que está absorbido y lo que está reflejado, ¿no? Y esto influye también mucho este proceso que es el proceso de albedo, ¿ya? Que esto es, digamos, cuánto se está reflejando, ¿no? Generalmente en función del tipo de superficie. Ya sabemos que, por ejemplo, superficies así como blancas, ¿no? Zonas ahí glaciares, ¿no? Zonas de nieve, etcétera, generalmente reflejan más de esta radiación, ¿no? Que otros ambientes donde generalmente queda mucho más absorbido, ¿no? Por ejemplo, en todas estas zonas así que hay mucha más, por ejemplo, o sea, tenemos el océano o hay zonas muy boscosas, etcétera, que absorben mucha más luz, ¿no? Lo que resulta finalmente entonces es que tenemos unas zonas donde hay una mayor absorción de calor respecto a otras, ¿no? Que reflejan más de lo que absorben, ¿sí? Pues todo más o menos claro, ¿no? Y el balance así global es que aproximadamente en las zonas entonces ecuatoriales y tropicales, ¿no? Teníamos aquí entonces los 23 grados, 23,5 grados, ¿no? Que era el trópico de Cáncer, el 23,5 entonces del sur, justo acá entonces ahí Antofagasta, Tormoreno, ¿no? Entonces tenemos una zona hasta aproximadamente los 30-35 grados, que es una zona de ganancia de calor, ¿sí? O sea, a estas latitudes ahí se gana más calor del que se pierde y viceversa, ¿no? Entonces, en estos se pierde más del que se gana. Por eso ya sabemos entonces, efectivamente, ¿no? Que estas zonas son mucho más cálidas que estas zonas más, los ambientes a unas mayores latitudes. Sí, ¿no? Todo esto es un poco clarísimo. Y esto influye entonces en la circulación atmosférica, ¿ya? Si, por ejemplo, tomamos el Ecuador, ¿sí? Esta zona, las zonas ecuatoriales, son zonas de bajas presiones, ¿no? Aquí expresado con AL, low, son de bajas presiones, ¿sí? ¿Esto por qué? Como la radiación entonces es mayor, también el aire, digamos, se expande, ¿no? O sea, tiene un volumen mayor. Y al tener un volumen mayor, tiene una menor densidad, ¿sí? Entonces, en estas zonas hay mucho calor, es decir, hay mucha evaporación, y además hay baja presión. Es decir, ascienden, ¿no? Son masas de aire, digamos, húmedas, que suelen ascender, ¿no? Por toda la troposfera, ¿ya? Hasta, digamos, esta frontera que es la tropopausa, ¿sí? Que separa la estratosfera de la troposfera, ¿sí? En esta parte, entonces, hay una gran evaporación y también hay una gran condensación, ¿sí? Porque en este ascenso, digamos, se va enfriando, ¿no? Va disminuyendo también la presión del aire, ¿sí? Entonces esto permite también que haya mucha precipitación. Y cuando se llega, digamos, acá, a esta tropopausa, el aire va en un sentido o en otro, ¿no? Es decir, es como que ha llegado hasta el límite. Esto es el clásico ejemplo
es el de, por ejemplo, el dentro de una pieza o de una habitación, en el que uno, por ejemplo, igual tiene un radiador, ¿no? Este emite un aire caliente, ¿no? Que llega, digamos, choca contra el techo, ¿no? Se va desplazando y cuando llega a una zona así más fría, por ejemplo, una ventana, ¿no? Hay un poco así más de frío, digamos, este viento, o sea, este aire, ¿sí? Pierde volumen, digamos, por esta baja de la temperatura y se enfría, ¿no? Entonces se forma esta especie como de celda de circulación, ¿sí? Bueno, esto ocurre entonces también de la misma forma, ¿no? Tenemos esta zona entonces de bajas presiones, asciende acá y llega, digamos, hasta aproximadamente los 30 grados, ¿sí? Estas zonas son de alta presión, ¿sí? Porque en este caso, ya, digamos, en este movimiento se han ido enfriando el aire, ¿no? Se enfría el aire, entonces va perdiendo volumen, ¿ya? Y aumenta entonces aquí la densidad. Y lo mismo, ¿no? Hay una especie de frontera en el que, digamos, vuelve en este sentido, ¿no? Vuelve, por ejemplo, en este sentido o en este sentido. ¿Sí? Se ve, ¿no? ¿Ya? Entonces, Sí, digamos que profe. el aire, ya, perfecto, va ascendiendo, entonces, ascendiendo y descendiendo, ¿no? En función de la presión. Entonces tenemos baja presión hacia la zona del Ecuador, alta presión hacia la zona de los 30 grados o norte o sur, ¿sí? Bajas presiones, entonces, en la zona de los 60 grados, norte o sur, ¿sí? Y nuevamente altas presiones en los ambientes polares, ¿ya? O sea, en el polo norte o en el polo sur, son zonas de altas presiones, ¿eh? Y cada vez, digamos, ahí, ven como la tropopausa va disminuyendo, ¿no? Entonces, cada vez estas células, digamos, tienen una menor altitud, ¿sí? A diferencia de estas otras, ¿ok? Entonces, esto es un poco así la circulación, ¿no? Entonces, el aire puede ir así y así, y volver por aquí, y hacer, siempre generalmente haciendo ese circuito, ¿ok? Esto entonces lo que determina es que haya tres células o celdas ahí principales, ¿no? En la circulación atmosférica, que son las células de Haldane, ¿ya? Son estas de acá, entonces, que van desde los 0 grados hasta los 30, ¿sí? En este sentido o en este otro sentido, ¿no? Ya, ¿no? Entonces baja presión acá, asciende y al llegar aquí la tropopausa va en un sentido o en otro, ¿no? Donde se va enfriando. Aquí nuevamente alta presión, entonces tenemos la célula de Ferrel, ¿sí? Siempre en este sentido. ¿Ya? Nuevamente aquí asciende a los 60 grados, entonces es una zona de baja presión y tenemos la célula polar, ¿no? Aquí entonces hacia los 90 grados tenemos alta presión, ¿ya? Entonces baja presión, baja presión, alta presión, ¿ok? Tres células entonces de 0 a 90 grados, 0 a 30, 30 a 60 y 60 a 90, ¿ok? Las células de Hadley, Ferrel y polar, ¿ok? Profe, ¿cómo dijo que célula tenía baja presión? La baja presión, generalmente entonces tenemos en la zona ecuatorial, ¿ya? A los 0 Ya, grados y a 60, ¿sí? Los tenemos a 0 y a 60. Y alta presión las tenemos a 30 y 90, ¿sí? ya, gracias. Ok. Pero, profe, ¿eso es ¿Sí? como universal o tiene alguna otra explicación? No, esto es universal, o sea, esto se forma aquí en todos los continentes. O sea, como una frontera, no es exactamente igual a los 30, ¿no? Puede ser un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero estas, por ejemplo, zonas de máxima presión, digamos, se cumplen en todo el planeta. De hecho, ahora les voy a mostrar ahora un mapa para que vean, ¿no? Entonces, esto, digamos, de alguna forma es como una circulación vertical, ¿no? Sería esto, digamos, en altitud, ¿no? No sé si se alcanza a ver como, proyectenlo como en tres dimensiones, ¿sí? Entonces esto es como estaría ascendiendo y descendiendo, ¿no? Y aparte cómo se está moviendo entonces dentro de la horizontal. ¿Se entiende? O sea, pues, ojalá lo pudiera proyectar un poco mejor. Pero se entiende, ¿no? Entonces es como células en el que en realidad se está moviendo, lo que les digo, ¿no? En altitud y en latitud. ¿Ya? Bueno, en este sentido. Pero siempre todos en ese sentido. ¿Sí? Ya, Y siempre son opuestas entre las del hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿Sí? Porque precisamente como ascienden acá, en este sentido van, por ejemplo, hacia el norte, en el hemisferio sur van hacia el sur. Esto es la célula de Halden. Y las de Feller al revés, ¿no? Porque son opuestas. En este sentido van hacia el norte, en este sentido van hacia el sur. ¿Sí? Sigo entonces. A esto hay que añadir un factor muy importante, que es el de la rotación de la Tierra. Dejo esta pregunta así como un poco al aire. ¿Todo el mundo tiene claro hacia dónde rota la Tierra? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien se anima? ¿En sentido de las agujas del reloj? No.
el sentido de las agujas del reloj, no exactamente, porque si no estaría como dando vueltas, ¿no? Sobre sí misma la... En el fondo, ya saben, ¿no? Hay como cuatro opciones. O que vaya de norte a sur, o de sur a norte, o de este a oeste, o de oeste a este. ¿Sí? ¿Tienen claro? ¿Alguien se anima? De este a oeste. No, yo diría al revés, hacia el este. Sí. Hacia el este, ¿no? Sí. Es justo al revés, claro. Es de oeste a este. ¿Sí? Siempre... Eso, los puntos cardinales lo tienen clarísimo, ¿no? Aquí, ya saben, siempre va a amanecer el sol se va a salir por el cerro, ¿no? Digamos, y se va a poner en el océano, ¿no? Bueno, en realidad, claro, no es el sol que está moviendo, es en la Tierra, pero siempre en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, siempre va a amanecer antes en Argentina que en Chile, ¿no? Siempre. ¿Ya? Entonces, es precisamente justo al revés, ¿no? Va desde el oeste hacia el este, ¿no? Rota en este sentido. ¿Ya? Esto tiene una influencia, como van a ver ahora. Pero además, no lo hace a la misma velocidad en todos los puntos del planeta, ¿sí? Y esto es debido al radio de la Tierra, ¿sí? Por ejemplo, si esto toman una esfera, ¿no? Digamos, y uno está dando vueltas, imagínense, si uno estuviera justo, por ejemplo, acá en el norte, ¿no? O en el sur, para dar toda la vuelta, ¿no? Si esto está dando así, ¿no? Imagínense entonces una pelota que está dando acá vueltas, ¿no? Y uno está acá. Si está en el punto, en 24 horas, ¿no? Ya sabemos que esto da un día entero en dar la vuelta. Esto, digamos, ¿no? El movimiento sería muy pequeño, ¿no? El de para dar acá la vuelta. Sin embargo, de acá, si uno estuviera acá parado, tendría que dar, ¿no? Para dar esta misma vuelta, o sea, los dos han dado una vuelta, pero este ha recorrido mucho más en esta vuelta, ¿no? Que la persona que estuviera acá. ¿Sí? No sé si se ve. En este caso, por ejemplo, esto, lógicamente, depende entonces eso, del radio y la Tierra. Y en el Ecuador, ¿sí? Ya ven, es de unos 1.600 kilómetros por hora. Esa es la velocidad, uno a la que se está moviendo, ¿no? Si está, por ejemplo, justo en el Ecuador, ¿no? Esto es lo que tarda, digamos, dar una vuelta completa. Que es lo que les digo, ¿no? En el punto del plan, en el polo norte o en el polo sur sería mucho menor, ¿no? Se ve esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos, Sí. al dar la vuelta, ya. Bueno, entonces, hace falta una mayor velocidad. ¿Por qué esto es importante? Porque esto influye en el efecto Coriolis. No sé si esto ya lo habían escuchado antes o no. Mira. Pero esto depende un poco en el fondo, ¿no? Si uno está en un punto, hacia dónde, digamos, y está yendo hacia el norte o hacia el sur, ¿no? ¿Cómo, digamos, se está desplazando, ¿no? Por ejemplo, si uno está acá en el norte y quiere llegar al Ecuador, ¿no? Uno dice, bueno, pues voy a llegar acá directo, ¿no? Pero está yendo de un punto en el que se está moviendo más lento hacia otro punto que está moviéndose más rápido, ¿no? Entonces, de alguna forma, aunque uno, digamos, esté apuntando hacia acá, el propio momento de rotación de la Tierra lo hace moverse hacia allá. ¿Sí? Porque va de un punto más lento a uno más rápido. ¿Sí? Y al revés, ¿no? Si uno está en un punto más rápido y va hacia otro punto que se mueve más lento, ¿no? Por esta rotación, el desplazamiento es al contrario. ¿Sí? Y en el hemisferio sur sería lo mismo, pero en este sentido. ¿Entienden? Pasaría de un punto que es donde se está yendo a una mayor velocidad a uno que está yendo a una menor velocidad. ¿Okay? Y al revés, desde el polo sur, ¿no? Desde la Antártida, digamos, si uno quisiera ir hacia el Ecuador, se acabaría desviando hacia la izquierda, ¿no? Hacia el oeste. ¿Se ve esto? Les voy a poner un ejemplo, igual si algunos se quedan así un poco así como más nudas. Esto es, imagínense, por ejemplo, como si ustedes van en una micro, ¿ya? Van en una micro y de repente ven a un colega que está justo en el paradero, ¿sí? Y de repente arman un avión de papel, ¿ya? Y ese avión de papel, ¿no? Justo cuando va, ¿no? La micro no va a parar, entonces va a pasar de largo ahí el paradero, pero ustedes le quieren pasar el avión a su compañero. Pero aunque se estaban igual echando la siesta en la micro, ¿no? Mientras llegan y de repente se despertaron, en realidad la micro se está moviendo, ¿no? Se está moviendo igual a 50, 60 kilómetros por hora, ¿no? Y de repente su avioncito se lo están pasando a alguien, ¿ya? Que está completamente parado, ¿no? Entonces, ese avión, aunque uno le apunte, ¿no? Inevitablemente se va a desviar, ¿entienden? Porque está yendo desde un objeto, digamos, que se está moviendo, está desplazando a una velocidad, a otro punto donde no hay desplazamiento. ¿Sí? ¿Entiende un poco? Entonces, Sí. ese desvío, o sea, lógicamente, uno, digamos, apuntaría, ¿no? A su compañero, que está ahí en el paradero, pero al final se le acabaría yendo como hacia la izquierda, ¿no? Por ejemplo, imagínate, ¿entienden? Se les acabaría desviando, independiente que le apuntaran. Pero
ocurriría justo lo contrario, ¿no? Si uno, por ejemplo, tiene el avión, digamos, está en el paradero, ve a su colega que viene ahí en la micro, ¿ya? Y le quiere pasar ese avioncito de papel, ¿no? Y le apunta. Y dice, ya, esto no falla, la va a recibir justo en la mano. Y tira el avión, ¿sí? El avión, o sea, no le va a llegar al compañero si está apuntando, digamos, a ese compañero, porque precisamente está de un punto en el que está parado, ¿no? Que no está en movimiento, a uno donde tiene movimiento, ¿ya? Entonces el avión se le va a desviar, en este caso también hacia la izquierda, ¿sí? O sea, igual, por ejemplo, su colega es el que va manejando la micro, le va a pasar el avión, pero al final le llega al que está en la última fila, ¿entienden? Porque en ese movimiento, digamos, en el que el avión, hasta que alcanza esa velocidad a la que iba la micro, se desvía. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Los he dejado... Esto normalmente en clase con una pizarra suele ser más fácil ahí explicarlo. Pero bueno, la idea entonces, sobre todo eso, es tener claro que eso, que en los distintos puntos en la Tierra no nos estamos desplazando a la misma velocidad. ¿Sí? Influye mucho si uno está desde un punto de más rápido a uno más lento o viceversa. Desde un punto más lento a uno más rápido. ¿Sí? Es este efecto Coriolis, es como un desvío, ¿no? Que uno toma, independiente de que quiera seguir la línea, digamos así, recta, se va a desviar por esta diferencia en las velocidades. ¿Okay? Bueno, Profe, ¿sí? es como cuando apuntan una flecha, por ejemplo, a algo que está, a algo que está en movimiento y, por ejemplo, cuando van a cazar un pájaro o algo así y apuntan, como está en movimiento, apuntan un poco más lejos y Claro. lanzan la flecha para que llegue al pájaro. Claro, sería una cosa así. O sea, sería, efectivamente, si uno le apunta al mismo sitio, ¿no? Aparte por el desplazamiento, pero es lo que le digo, ¿no? Uno lo está lanzando, digamos, la flecha desde un punto en el que no... O sea, uno está parado, digamos, ahí lanzando la flecha y alcanza un objeto que está en movimiento. Entonces, en ese movimiento, ¿no? O sea, tendría que corregir esa, digamos, esa trayectoria por estar pasando a un objeto que está en movimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, sí, esa es un poco así la idea, ¿ok? Y esto es importante también porque el efecto Coriolis siempre se da así y siempre se da en el mismo sentido, o sea, siempre es este desplazamiento porque esta rotación. O sea, la rotación siempre es en este sentido de la Tierra, ¿sí? Siempre, siempre. Entonces, por eso mismo, este efecto Coriolis es exactamente siempre igual. Si es en el hemisferio norte, en este sentido, ¿no? Y en el hemisferio sur, al revés. ¿Entienden? Este entonces iría así y acá el sur iría así. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué entonces esto es importante? Porque la circulación, digamos, ahí atmosférica influye mucho entonces, o si es en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, en función de Coriolis, ¿sí? Que a su vez viene determinado entonces por esta rotación, ¿no? Digamos que esto es estos son centros como anticiclones, ¿no? Unas donde hay unas máximas de presión. Si esto fuera así, o sea, digamos, esto imagínense como un destornillador, ¿no? Un tornillo y empieza a apretar, ¿no? Empieza a apretar, siempre entonces ahí hacia la derecha, ¿sí? En este sentido. Digamos, esto es como si uno digamos ahí como una burbuja de aire, ¿no? La empieza a apretar, 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 y entonces el aire, digamos, saldría en esta dirección, ¿sí? O sea, digamos, saldría y se iría desviando por Coriolis, ¿sí? En este sentido, cuando hay alta presión. Y cuando es baja presión, es decir, cuando estamos ahí aflojando, ¿no? Digamos un poco, o sea, estamos aflojando, es justo al contrario, ¿no? Es aire que está entrando, pero en este sentido, ¿ya? Siempre por Coriolis. Esto en el hemisferio norte. Porque si fuera en el hemisferio sur, ¿sí? Este aire se desviaría en este sentido, ¿ya? O sea, en lugar de así, hacia allá, ¿ok? Hacia la izquierda, en este sentido. Y las bajas presiones, al revés, entrarían en este sentido. ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe. Pero ¿cómo? O sea, ¿para qué sentido van? ¿Para el reloj? Depende del hemisferio. Es un poco así la moraleja. Porque es, lo digo, todo esto viene determinado por este efecto Coriolis. Y Coriolis depende de la rotación, ¿sí? Y siempre va en el mismo sentido. Entonces, por ejemplo, en el hemisferio norte, el aire, digamos, sale en este sentido, ¿no? Se desvía hacia la derecha, ¿no? Por ejemplo, acá, en el hemisferio norte, ¿eh? Cuando hay alta presión.
Cuando hay baja presión, es hacia la derecha en este sentido, ¿no? ¿Ya? Y al revés, en el hemisferio sur se debería hacia la izquierda. ¿Ok? Y la Ya. baja presión, el aire, digamos, entraría en este sentido, hacia la izquierda. ¿Sí? O sea, digamos que este sentido de acá es al revés, el hemisferio sur. Para la alta presión es así, para la baja presión es así. ¿Sí? Ya entendí. Ahora es un poco más claro. Y esto al final lo que determina un poco cuando veíamos entonces eso, esas distintas células, ¿no? Cómo eran para, digamos, ahí eso, lo habíamos visto dentro de una línea, pero si lo vemos dentro de lo que es el planeta, vemos que generalmente tenemos zonas donde hay altas presiones, ¿ya? Aquí hacia los 30 grados sur, hacia los 30 grados norte, ¿sí? Y zonas entonces de baja presión, por ejemplo, en zonas ecuatoriales, ¿ya? O hacia los 60 grados, por ejemplo, norte, ¿sí? O hacia los 60 grados sur, ¿ya? ¿Por qué todo es también esto importante? Bueno, entonces ya ven aquí eso, ¿no? Tenemos entonces estas zonas de alta y baja presión, debido a la rotación, ¿no? Que es hacia el este, y a este efecto Coriolis, entonces el aire, para alta o baja presión, digamos, entra de una forma u otra, ¿no? Casi siempre con un mismo componente, ¿no? Con una misma dirección, ¿sí? Y es así entonces que se forman los, digamos, hay vientos predominantes, ¿no? Dentro de cada una de estas zonas, ¿no? O sea, tenemos aquí la célula de Halden, ¿ya? La de Ferrel, ¿sí? Y los polares, ¿no? Como la Tierra está rotando entonces hacia el este, ¿sí? Se forman entonces en el hemisferio sur en este sentido, ¿ya? Digamos, vientos predominantemente. Estos son los vientos alíseos, ¿sí? Que son en este sentido en el sur, en este otro sentido en el norte, ¿sí? O sea, es decir, en este caso la Tierra está girando hacia la derecha, el aire entonces por la zona del Ecuador va hacia el oeste, ¿sí? Vientos alíseos. Y en la célula de Ferrel es al contrario, ¿ya? Como aquí tenemos entonces justo la máxima presión y acá varía, ¿no? Estos son los vientos contralíseos, ¿ya? En la célula de Ferrel va en este sentido y el hemisferio sur va en este sentido, ¿ok? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Un poco así como resumen, ¿no? De todo esto sí que ahora les he mostrado. Tenemos entonces el Ecuador, ¿no? Entonces hacia los 0 y los 5 grados, veíamos que esto es una zona de bajas presiones, ¿no? Estos se suelen conocer como los doldrums, a menos que les suene un poco esta palabra, ¿no? Que son los frentes así, digamos, de circulación atmosférica. Son zonas de vientos ligeros y variables y son zonas de mucha nubosidad y precipitación, ¿no? También es donde se forman los huracanes. Esto lo veremos en la próxima clase. Dentro entonces de la célula de Halley tenemos los vientos alíseos, ¿no? Estos son vientos del este, fuertes y constantes. Vientos del este, ¿ya? Los vientos, para que no lo sepa, generalmente cuando se habla de la dirección del viento es desde dónde nace el viento, ¿ya? Entonces son vientos del este, ¿no? Digamos, nacen del este y van girando hacia el oeste, ¿ya? O sea, esto lo tienen, traten de verlo como algo así como tridimensional, ¿eh? O sea, aquí se lo estoy tratando de expresar un poco así, ¿ya? Pero tienen que imaginárselo así, ¿no? Hay tanto esta circulación en la altitud como en la latitud, ¿ok? Entonces son vientos del este, ¿no? En el norte, entonces, van en este sentido, ¿ya? En sentido de las agujas del reloj. En este sentido van en sentido opuesto a las agujas del reloj, ¿ok? Tenemos entonces a la latitud 30, entonces tenemos una alta presión, ¿no? Hacia esa zona. Estas son conocidas como las horse latitudes. Latitudes caballo o algo así. No sé la traducción si será muy, muy buena, pero más o menos para que se entienda, ¿no? Estos entonces suelen ser zonas de vientos ligeros, variables, y el clima suele ser seco, ¿no? Despejado y poca precipitación, ¿no? Tenemos aquí en los desiertos, ya sabemos todos el desierto de Atacama, y ahora lo voy a mostrar un poco mejor, más gráficamente. Entonces, entre los 30 y los 60 tenemos los contralíseos, ¿no? Vemos que entonces tenían sentido contrario, son vientos del oeste, ¿no? Y estos generalmente traen tormentas. Traen tormentas porque suelen venir desde los 60 grados, ¿no? Entonces vienen así, desde el oeste, y van hacia el este, ¿ya? Y en este sentido, al contrario, ¿sí? Del oeste al este. ¿Ya? Y en este sentido, perdón, así.
Lo he expresado mal, ¿sí? En este sentido. Después tenemos el frente polar a los 60 grados, ¿sí? Que tiene una baja presión, ¿no? Entonces, al tener una baja presión, igual que entonces en el Ecuador, son zonas ahí tormentosas y generalmente nubladas, ¿no? Y aquí zonas donde los vientos son un poco variables. Después tenemos el frente polar entre los 60 y los 90 grados, ¿no? Nuevamente, entonces tenemos vientos del este, fríos y secos, ¿no? O sea, son estos vientos de acá, ¿ya? Justo acá, van en este sentido, ¿sí? Y en este sentido. ¿Ok? Y finalmente, entonces eso, tenemos ya las regiones polares, ¿no? Donde hay una alta presión nuevamente, ¿no? Y unas temperaturas y precipitaciones mínimas, ¿ya? Entonces, donde hay alta presión hay poca precipitación y donde hay baja hay alta precipitación, ¿no? Por eso, de hecho, normalmente la Antártida, ¿no? Siempre dicen que es el desierto más árido del mundo, es donde menos precipitación hay, ¿no? Uno se va, por ejemplo, al centro de la Antártida, hay zonas donde hace millones de años que no hay nada de precipitación, ¿no? Y nada de nieve, no ha caído nada, millones de años, ¿sí? Zonas de una alta presión. Y todo esto al final, un poco lo que define es dónde se dan los bosques y los desiertos, ¿ya? En el planeta. Digamos, no están por casualidad donde están, ¿no? Tenemos acá el desierto de Atacama, ¿no? Entonces eso, de los 30 grados, zona, el desierto de Kalahari, el de Australia, ¿no? Tenemos todo el desierto del Sáhara, el de Mojave, ¿no? Acá en México, el desierto del Gobi, ¿ya? Estas son zonas entonces donde generalmente hay muy poca precipitación y por eso es donde se dan los desiertos, tanto continentales como oceánicos, ¿ya? Vamos a ver entonces eso, que es esto de los desiertos oceánicos, ¿sí? Que están justo posiblemente en esta zona, ¿ya? Tanto en el norte como en el sur. Y las zonas entonces de bajas presiones, zonas ecuatoriales, son donde se concentran la mayor parte de los bosques, ¿no? El planeta. El Amazonas, bosques acá de Guinea, en África, toda la selva de Indonesia, Malasia, ¿sí? Y también todo el bosque boreal, ¿no? La taiga. Estos son bosques de coníferas, ¿no? Que hay por todo el norte, ¿no? Canadá, Rusia, etc. ¿Sí? Entonces, digamos eso, que los desiertos y bosques no están por casualidad donde están, ¿ok? ¿Se entiende, no? Hasta aquí, un poco, ¿sí? ¿Cómo se forman? Ok. Bueno, y esto a su vez, lógicamente, eso también influye, ¿no? En las distintas regiones climáticas que hay en el planeta, también oceánicas, ¿no? Entonces, uno si vemos, digamos, ahí en la costa de Chile, ¿no? Pues tenemos desde aguas subpolares, temperadas o templadas, subtropicales, ¿no? Normalmente acá en Antofagasta, que es las que tenemos, ¿no? Y una distribución generalmente, pues eso, latitudinal, ¿no? Con algunas características, ¿no? Cada zona que vamos a ver. Bueno, y esto entonces influye en la formación de corrientes superficiales. Hasta aquí entonces eso, todo claro, ¿no? Me han dicho. ¿Hay dudas? Sigo, ¿no? Ya. Bueno, les voy a contar todo eso como un poco anécdota, ¿no? Entonces eso, todos sabemos que ahí nos suena, ¿no? Este tema de las corrientes superficiales, etcétera, ¿no? Como, digamos, les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? De qué forma influyen, ¿no? Esto fue un caso así, por ejemplo, como muy curioso en el año 90, ¿no? Un gran carguero que salió de Corea, ¿ya? Contenía estos grandes containers, ¿no? que suelen transportar, ¿no? Y en 5 de ellos llevaban 31.000 pares de zapatillas Nike, ¿no? Cuando justo tuvieron un accidente, ¿no? Acá cerca, digamos, ahí de Alaska, ¿ya? Cuando ocurrió, digamos, este desastre, a través de estas corrientes oceánicas, ¿no? Fueron, digamos, transportándose todas estas zapatillas que acabaron llegando, pues ya ven, ¿no? Acá, lo que es ahí a la costa de Canadá, y fueron, digamos, en el norte, hasta llegar a zonas de Alaska, ¿no? Hacia el sur de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Por digamos ahí, movimiento, ¿no? Que había ahí eso de corrientes superficiales, ¿no? O sea, todo zapatillas desperdigadas ahí por toda la costa, ¿sí? Esto fue un caso así como llamativo en el año 90. Pero en el año 92, y esto fue todavía así como más llamativo, otro de estos cargueros, ¿no? Salió desde China, ¿ya? En el 92, y también tuvo un accidente en una zona próxima, ¿no? También, como antes ahí, eso, cuando se dirigía también hacia Canadá, creo. Y este también transportaba bastantes de estos containers, ¿no? Se perdieron 5, ¿no? Con una especie así de volcamiento, un momento, y uno de ellos contenía 100.000 patitos de goma, ¿ya? Los típicos patitos que se usan ahí en las bañeras, ahí con los niños, para jugar. Bueno, pues uno de estos se perdió. Luego pasando después, en los años siguientes, ¿no? Es que se han acabado encontrando patitos de goma por todo el océano, ¿no? Por todo el planeta, ¿sí? Digamos, desde donde fue el accidente
se fueron registrando, ¿no? Digamos, los primeros patitos, algunos, digamos, llegaron hasta acá, o sea, se empezaron a registrar en Hawái, ¿sí? Muchos años después, incluso, se detectaron en Isla de Pascua estos patitos de goma cuando llegaron acá, ¿no? Algunos patitos, incluso, pasaron por el estrecho de Bering, ¿ya? Que es este que separa Alaska de Rusia, quedaron atrapados en el hielo, ¿ya? En el hielo aquí ártico, y lógicamente también el hielo ártico no está fijo, ¿no? Se está, digamos, ahí desplazando. Y en un momento, pues, cuando ya se descongelaron, ¿no? Eso, o sea, muchos años después, o sea, más de 10 años después, empezaron a aparecer también en el Atlántico, ¿no? Ya llegaron hasta costa aquí de Estados Unidos, ¿no? Y entraron dentro de los, digamos, la circulación, ¿no? Y hasta Australia, Indonesia, etcétera, ¿no? De este único accidente, ¿no? Entonces, esto les cuento así como anécdota, pero hoy todavía muchos oceanógrafos físicos trabajan sobre las trayectorias de estos patitos, ¿no? Cómo han ido ahí, cuánto tiempo han demorado, etcétera, ¿no? Se siguen registrando y encontrando de vez en cuando, ¿no? A patitos ahí perdidos después de, pues ya en décadas, ¿no? Entonces, un poco la influencia eso, ¿no? Sabemos que el océano entonces no es estático, ¿no? Está en constante movimiento. Y estos movimientos, ¿no? Tanto de las zapatillas como de los patitos, se deben fundamentalmente a las corrientes superficiales, ¿no? Estas, ya, por ejemplo, a diferencia de la corriente de la circulación termoalina, ¿no? La circulación termoalina, decíamos, es dependiente de las distintas masas de agua, ¿no? De las densidades de las masas de agua, ¿no? Que unas se van desplazando sobre otras y se van moviendo, ¿no? Digamos, ahí en aguas así profundas. Estas, sin embargo, es justo en la superficie, ¿no? Y surgen entonces eso, de esta fricción, ¿no? Del roce del viento con la superficie del océano, ¿no? Generalmente, un poco así, para que tengan un poco la medida, normalmente el 2% de la energía que es transportada por el viento se transfiere a la superficie, ¿ya? Entonces, cuando se habla a veces de un viento de 50 nudos, ¿ya? 50 nudos son 50 millas por hora, ¿no? Una milla son 1,6 kilómetros, ¿sí? Entonces, estos serían como unos 80 kilómetros por hora, ¿no? O sea, unos vientos de 80 kilómetros por hora transmiten entonces con este 2% de la energía corrientes de un nudo, ¿no? O sea, que se estarían reportando pues, 1,6 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, estos vientos, ya veíamos, ¿no? Los alisios y los contralisios, y debido a la rotación y Coriolis, ¿no? Generalmente tienen entonces este componente, ¿no? Van formando, digamos, como estos ciclos, ¿sí? Que vamos entonces un poco en ecosistema. Y esto se sabe incluso de mucho antes, ¿no? También de esta noción, más allá de los patitos o las zapatillas. Este, por ejemplo, si ven acá, este es un mapa de 1943. ¿Ya? No sé si alguno tiene las fechas más o menos ahí en mente. ¿Qué ocurrió en 1943? ¿A alguien se le ocurre? ¿Algún valiente o valienta? ¿Qué pasó en el mundo en Segunda 1943? guerra. Exacto, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues ya en la Segunda Guerra Mundial ya se sabía, ¿no? Entonces, que había corrientes, no todas las corrientes, digamos, eran iguales, ¿no? Más o menos se sabía el componente, o sea, en qué dirección iban, pero además se sabía que había corrientes más cálidas y otras más frías, ¿no? Y se sabían también muchas otras cosas, ¿no? Se sabía el tema de las mareas, estaba muy controlado, ¿no? Imagínense que cuando uno pretendía hacer un desembarco, ¿no? Para ir a conquistar, pues entonces era muy importante el tema, por ejemplo, de las mareas, muy importante también el tema de las corrientes, ¿no? Por ir contra corriente o a favor de la corriente, ¿no? El tema también de combustible, etcétera, ¿no? Velocidad de navegación, etcétera. Toda la importancia que tuvo, ¿no? En ese momento, se lo pueden, me imagino, imaginar, ¿no? Entonces ya en los años 40 ya se sabía entonces que había unas corrientes más cálidas que otras, la dirección, os digo, ¿no? La velocidad, la intensidad, etcétera, ¿no? Y esto, digamos, ahora se han ido poniendo números, ¿no? Y esto, entonces, se conocen como los giros subtropicales, ¿no? Si ven aquí, entonces, hay zonas, digamos, donde la mayor parte de las corrientes, bueno, no se ven muy bien los vectores, ¿no? La dirección, pero van, digamos, en este sentido. En el hemisferio sur, por ejemplo, en el Pacífico, van como en este sentido, ¿no? Entonces, las aguas, digamos, van haciendo como un giro, ¿no? Cada uno de estos se conoce como los giros subtropicales, ¿ya? Que estos giros, van a ver ahora, están justo a los 30 grados, ¿ya? Entonces tenemos en el Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Sur y en el Índico, ¿ya? Y los giros tienen como 4 componentes principales, ¿ya? Uno son entonces las corrientes ecuatoriales, espero que se vea bien, que son entonces estos resultantes de los vientos alíseos, ¿ya? Los de la célula de Hadley, ¿no? Entre los 0 y los 30 grados. Entonces estos viajan hacia el oeste, a lo largo del Ecuador, ¿no? Como la Tierra, digamos, está girando hacia el este, el viento, ¿no? Digamos, va en este sentido, ¿no? Va hacia el oeste. En el Pacífico,
en el Atlántico, ¿no? Y también en el Índico, ¿ya? Entonces lo que hace es que estas corrientes, las corrientes ecuatoriales, vayan hacia el oeste, ¿sí? Estas corrientes, ¿no?, siguen, digamos, por el Ecuador hasta que chocan con los continentes, ¿ya? Chocan, por ejemplo, acá en Oceanía, chocan con Sudamérica, ¿no?, con Brasil, chocan también con África. Y al chocar, digamos, se desplazan, ¿no? Se desplazan en el hemisferio norte hacia el norte, ¿sí?, y en el hemisferio sur hacia el sur, ¿sí? Estos son entonces las corrientes oceánicas cálidas, ¿ya? Entonces eso, debido a Coriolis, se desplazan o hacia el norte o hacia el sur. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien va a decir algo? No, nada. Ya. No, Sigo profe. Entonces, estas corrientes, nuevamente, o sea, lo que digo, chocaban contra los continentes, ¿no? Van hacia el norte o hacia el sur, ¿sí? Y al llegar entonces ahí al sur, a unas mayores latitudes, ¿no?, giran, nuevamente también debido a Coriolis, ¿no?, hacia el este, ¿ya? Y se unen a estas corrientes septentrionales, ¿no?, son estas de acá, en el Pacífico Norte o en el Atlántico Norte, o meridionales, ¿ya?, que van siempre entonces hacia el este, ¿ok? Y estas después nuevamente vuelven a chocar contra los continentes, ¿sí?, y se desplazan nuevamente hacia el norte. En el caso del hemisferio sur, ¿ya?, o hacia el sur en el hemisferio norte, ¿no? Y estas son corrientes oceánicas frías, ¿sí? Son frías, por ejemplo, esta es la corriente Humboldt, la que va por todo Chile, ¿no?, que se ha ido, digamos, ahí enfriando, ¿no? Digamos, en este camino, esta corriente meridional, ¿ya?, cerca de la Antártida, entonces se va enfriando en su recorrido y al chocar entonces, por Coriolis, va hacia el Ecuador, ¿no? Por eso también ya sabemos que es una corriente bien fría, ¿no? Acá cualquiera que se bañe en el litoral sabe que el agua es fría, ¿no? Y cuando llega entonces ahí al Ecuador, normalmente entonces eso gira y se va calentando por el camino, ¿no? Entonces forman dos corrientes cálidas, ¿ya?, la ecuatorial y la cálida en sí, ¿sí? Y luego la septentrional o meridional y las corrientes frías, ¿no? Entonces hay 4 corrientes, ¿ya? Entonces tenemos aquí corriente fría, fría, ¿sí? Y este giro, ¿ya? Ok. Entonces en el hemisferio sur, en este sentido, debido a Coriolis, en el Atlántico Sur, en este sentido, ¿sí?, en el Índico también, y en el norte al revés, ¿sí?, Pacífico Norte, en este sentido, en las agujas del reloj, y en este sentido también, en el Atlántico Norte. ¿Ok? Y son diferentes. Y ahora vamos a ver entonces un poco por qué, ¿no? Generalmente entonces las corrientes cálidas, ¿ya?, las que están al oeste, suelen ser más estrechas, ¿no? O sea, digamos, no tan anchas como las corrientes frías. Suelen tener apenas menos de 100 kilómetros, ¿no? Son generalmente más profundas, ¿ya?, que las corrientes frías. Son más rápidas también, recorren varios cientos de kilómetros al día, ¿no? Y el volumen que transportan también es bastante mayor, ¿no? Generalmente unos 100 Sverdrups. El Sverdrup, que pongo acá, ¿no?, es 1.000.000 de metros cúbicos por segundo, ¿sí? O sea, recuerden que un litro es un decímetro cúbico, ¿ya? Un metro cúbico entonces son 1.000 litros. Entonces, lo que transporta es 1.000 millones de litros por segundo, ¿sí? O sea, son hartas piscinas, lo que transporta todo eso ahí en la corriente cálida. Las corrientes frías, sin embargo, son más anchas, ¿ya?, menos profundas, ¿sí?, y también son más lentas, ¿sí? Y por tanto también transportan un volumen de agua menor, ¿no?, 10-15 Sverdrups, ¿no?, que sigue siendo también bastante. Bueno, ¿y esto por qué ahora? Entonces lo vamos a ver. Los 5 giros, entonces, tropicales, ¿no?, que decíamos. El del Pacífico Norte, ¿ya?, este se conoce como el giro de las tortugas, ¿sí? Tenemos el giro Eggerdal, ¿ya?, que esto se lo pusieron en honor a un geógrafo noruego, ¿ya?, que quería demostrar que las islas del Pacífico fueron colonizadas desde Sudamérica, y para eso entonces construyó una balsa, ¿no?, para ver cómo las corrientes le podían llevar hasta allá. No sé si vieron la película Kon-Tiki, pero bueno, si la pueden ver también muy, muy entretenida, porque esa balsa, la balsa Kon-Tiki, es como quiso demostrarlo, y bueno, en fin, le dieron este nombre, ¿no? El giro Colón, ¿no? Imagina entonces por qué. El giro de los navegantes también, porque
esta fue la ruta de los portugueses, ¿no? Como Magallanes, que exploraban por acá, entonces le pusieron este nombre, ¿no? Y el giro Majid, el del Océano Índico, no, en este sentido, sí, en honor a un oceanógrafo hindú, ¿sí? Y esto un poco para que vean, generalmente, la velocidad, digamos, de un giro, ¿no? Si uno pusiera entonces un patito acá, en el Pacífico, generalmente tardaría unos 6 años en dar toda la vuelta, ¿sí? Porque el Pacífico es mucho mayor, ¿no? El área, la extensión, digamos, del Pacífico es mucho mayor que, por ejemplo, en el Atlántico o en el Índico, ¿no? Acá tardaría unos 3 añitos el patito en dar toda la vuelta, ¿sí? Tanto en el norte como en el sur. ¿Ya? Entonces, estos son los 5 giros subtropicales. Pero los giros, digamos, no hay que verlos, ¿no? Digamos, como exclusivamente así, como si todo, o sea, digamos, como si el centro, digamos, del giro estuviera justo dentro de lo que es esta masa, ¿no? Por cierto, que eso, digamos, este centro de los giros está a los 30 grados norte y a los 30 grados sur, ¿no? Justo que les mostraba, que son las zonas entonces de alta presión, ¿ya? Pero esta zona de alta presión, o sea, uno igual a lo mejor se lo imaginaría acá en el centro, pero en realidad está un poco desplazado hacia el oeste, ¿ya? Generalmente hacia el oeste, ¿sí? Y esto precisamente por esta rotación, ¿no? Por este movimiento por Coriolis, ¿sí? Digamos, esto se desplaza un poco, ¿no? O sea, imagínense en la Tierra que está moviéndose y el agua, digamos, se va acumulando acá, ¿no? ¿Ya? Esto es un poco así como se vería, ¿no? Si esto lo vemos desde arriba, el giro, sí, ¿no? Digamos, el centro del giro está un poco desplazado hacia el oeste, ¿no? Por esto se conoce como esta intensificación occidental de las corrientes o intensificación del oeste, ¿no? Porque este centro entonces se ha desplazado un poco hacia el oeste y por eso las corrientes cálidas, como ven, son un poco más estrechas. Son más estrechas, ¿no? Digamos, o sea, para dar toda la vuelta, acá va más lento y son más anchas, ¿no? Las corrientes frías. Esto sería entonces en el hemisferio norte, ¿sí? Y al llegar acá al oeste, se estrechan y va más rápido. ¿Sí? ¿Alguien me ha preguntado algo? Sí, eso es a lo que llaman el anticiclón del Pacífico, o sea, para este sector, que se desplaza. Claro, está relacionado, sí. Está relacionado. De hecho, era cuando justo mostraba ahí en el mapa, claro, el anticiclón, que está generalmente hacia los 30 grados sur, ¿no? Pero no solo en el Pacífico, ¿eh? En el Pacífico, sí, están relacionados un poco con esto, ¿ya? Y esto, aparte de que eso, de que está un poco, digamos, eso, ido hacia desplazado hacia el oeste, hay que tener en cuenta que es como si fuera una meseta, ¿ya? No es plano, ¿no? O sea, uno igual se imagina, ¿no? Como si el océano tuviera la misma altura, ¿no? El océano, dentro de lo que es el giro, tiene distinta altura. Puede estar hasta 2 metros por encima de las laderas. O sea, de las laderas, perdón, de los bordes, ¿ya? De como, digamos, como si fuera una ladera, ¿no? O sea, imagínense esto como un pequeño cerro, ¿ya? Estaría un poco desplazado hacia el oeste, ¿sí? Y esto por este efecto, digamos que Coriolis desplaza, mueve, digamos, ahí el agua hacia, o sea, la hace ascender y por gravedad, digamos, ahí hacia los bordes, ya, digamos, del giro, disminuye, ¿no? Entonces se forma como una especie como de meseta, ¿no? Les digo, puede haber hasta 2 metros de diferencia en la altura del mar, ¿no? Por eso hay que evitar como, o sea, eso, no se imaginen eso, que todo el océano global tiene la misma, el nivel del mar es igual en todo el océano. De hecho, si vemos aquí, si uno tomara como la media del océano, hay zonas que están mucho más, o sea, digamos, hacia el rojo, ¿sí? Estarían por sobre, digamos, ahí la media del océano, ¿ya? Y vemos que generalmente coincide dentro de lo que son los giros, ¿no? Un poco desplazados, lo que les decía, ¿no? Hacia el oeste. Ven acá en el Atlántico norte, en el Atlántico sur, ya en el Pacífico, entonces, está más o menos por acá y acá, en este caso, ¿no? Cerca de la corriente del Golfo. ¿Sí? Y en el Índico lo mismo. ¿Sí? O sea que eso, entonces, imagínense entonces esto como pequeñas mesetas de miles de kilómetros, sí, donde, lo que les digo, ¿no? Puede estar desplazado, o sea, puede haber una diferencia de hasta 2 metros. ¿Ya? Y esto un poco es eso, bueno, un poco lo que les he explicado, ¿no? Los distintos giros, para verlos así un poco como más detalle, ¿no? En lo que es en Sudamérica, entonces tenemos la corriente de Humboldt, ¿sí? La corriente, pero bueno, la corriente Humboldt, ¿ya? Una corriente entonces fría, ¿sí? Hasta la corriente entonces ecuatorial.
Entonces tenemos la corriente de Australia, ¿ya? Y la corriente entonces ahí del Antártica, ¿no? De la corriente circumpolar antártica, que vamos a ver entonces ahí ahora. Tenemos entonces en la ecuatorial, tenemos una contracorriente ecuatorial, ¿ya? Esto imagínense, ¿no? Entonces esto, dos corrientes, ¿no? Tanto en el norte como en el sur, en el Ecuador, que van en este sentido, hay una, digamos, que se opone a las anteriores, ¿no? Por una cuestión, entonces, eso de fricción, ¿no? De que están rozando entre sí. Entonces tenemos aquí una pequeña corriente, digamos, que se desplaza justo en el Ecuador, en ese sentido, ¿ya? Entonces estas, entonces eso, que van hacia el oeste, aquí hay una contracorriente que va al este, ¿sí? Y lo mismo entonces ahí en el norte, ¿no? La corriente fría entonces del norte es la de California, ¿ya? California y Humboldt, ¿no? Vamos a ver entonces eso, que también son corrientes muy productivas, ¿no? Bueno, y otras pequeñas así corrientes, digamos, que van, ¿no? En el Atlántico entonces también un poco parecido, ¿no? Tenemos también la contracorriente ecuatorial, ¿sí? Aparte de otras corrientes que, obviamente, acá es mucho más pronunciada, ¿no? La corriente ecuatorial, la contracorriente, ¿ya? y la corriente entonces ecuatorial, no marcada. Aquí tenemos la corriente de Benguela, ¿ya? Que va por toda esta costa de Namibia hasta casi Angola, ¿sí? Hasta que gira, digamos, ¿ya? La corriente de Brasil, entonces una corriente cálida, ¿no? Sabemos entonces que cualquiera que vaya a la playa en Brasil sabe que el agua está calentita. Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, dentro de este giro hasta que llega a la corriente circumpolar antártica, ¿okay? Y en el norte un poco parecido, ¿sí? La corriente del Golfo, vemos que está cálida, que va por Estados Unidos, ¿ya? Y esta es la corriente de Canarias, ¿no? Que justo pasa por acá, por estas islas que están enfrente de Mauritania, en Alemania, o en África, o Alemania, ¿ya? Y entonces en este giro, ¿ok? En este sentido, el giro, ¿ya? Este es el de los navegantes, este es el de Colón, entonces, en este sentido, ¿ok? Tenemos en el Índico pasa algo así curioso, ¿ya? Digamos que cuando tenemos invierno tenemos entonces, dentro de lo que es el giro, ¿no? El mismo componente, ¿ya? La corriente de las Agullas, que es justo la que pasa por acá entre Madagascar, ¿no? La corriente de Somalia, ¿ya? Porque queda al norte, digamos. Bueno, está entonces acá del sur, ¿sí? La corriente polar antártica, ¿ya? Está entonces la corriente de Australia, ¿sí? Del oeste de Australia, ¿ya? Esta, por ejemplo, esta es una zona no tan puntiva, digamos, con las anteriores, porque tiene una corriente cálida acá, digamos, que se intercala, ¿sí? Que es la de Lewin, ¿ya? Y tenemos entonces en el norte que, lógicamente, no hay como en sí un giro, ¿no? por todos los continentes, ¿no? Pero tenemos una contracorriente ecuatorial, ¿ya? O sea, igual que tenemos con los otros océanos, tenemos las corrientes ecuatoriales, que van en el sentido del oeste, ¿ya? Y una contracorriente. Pero en el Índico se da una alteración, ¿no? Surge, digamos, ahí en el verano, un segundo con un pequeño ciclo, un pequeño giro, perdón, ¿sí? Debido al monzón, ¿ya? Las aguas del monzón, ¿no? A veces que siempre salen en las noticias, ¿no? Cuando la India, por ejemplo, se inunda, ¿no? Porque es una zona de mucha precipitación, ¿sí? Esto es debido a que hay una gran diferencia en la temperatura entre el continente, ¿no? En verano es muy, muy cálido en la India, de estas aguas, ¿ya? Entonces, de esa inversión, digamos, se da un cambio en la dirección de los vientos, ¿sí? Entonces estos vientos traen eso, mucha humedad, estas aguas de acá, con esta temperatura, entonces se produce una gran condensación, ¿sí? Entonces se forma como este pequeño, entonces hay giro y desplazamiento, y el del sur, digamos, que permanece invariable, ¿ya? Entonces se da esta inversión, sobre todo en esta corriente, por ejemplo, la corriente, esta se conoce de Somalia, ¿no? Que está acá en la costa africana, ¿ya? Sí, digamos, en este sentido, en invierno, se da una inversión, ¿ya? Verano. Entonces se forma como este pequeño ciclo dentro del Índico. Bueno, y teníamos finalmente entonces la corriente circumpolar antártica, ¿no? Que esta, decía, ¿no? Esta es la que alimenta de agua fría, digamos, al resto de corrientes, ¿no? La corriente Humboldt entonces nace acá, es como una corriente de esta corriente circumpolar, ¿ya? Tendríamos entonces Sudamérica, la de Benguele, que va por acá, ¿sí? ¿Ya? La australiana también, ¿sí? Y va girando entonces en este sentido, ¿ok? Y hay otros frentes de convergencia, digamos ahí, que van chocando entre ellos. Bueno, hasta aquí, ok, ¿no? Entonces entienden los giros, cómo se forman las corrientes, ¿sí, no? Vamos a terminar ya de ver entonces otros factores que influyen en la circulación, ¿no?
uno de ellos también es el transporte de Ekman, ¿no? Que les mencionaba anteriormente. Para explicaros un poco en qué consiste, ¿no? Bueno, esto, digamos así, es como anécdota, como historia, ¿no? Esto fue, digamos, el proceso, digamos, fue descubierto en su momento por Fridtjof Nansen, ¿no? Si recuerdan que vimos la semana pasada lo de las botellas Nansen, ¿no? Parecían las Nisky, ¿no? De cómo tomaban ahí el agua. Bueno, entonces era un oceanógrafo noruego, ¿no? Que en el estrecho de Fram, ¿ya? El que va entre Groenlandia, digamos, a Islandia, descubrió que generalmente los vientos pues, tenían siempre ese componente, ¿no? Iban entonces hacia el norte. Y lo que observó es que en lugar de, por ejemplo, el icebergs, ¿no? O el propio barco, en lugar de ir en la corriente o sea, la dirección del viento, se iban desplazando 45 grados, ¿ya? O sea, si el viento estaba aquí, ¿no? O, vamos, uno ponía el patito acá, el patito en lugar de seguir en la dirección del viento, se iba desplazando 45 grados de la dirección del viento, ¿sí? Y esto después, a través de los cálculos, observó que había un desplazamiento, ¿ya? De esta masa de agua superficial, 90 grados a la derecha del viento, ¿ya? En esta primera capa de unos 100 metros, ¿okay? Entonces, en superficie de unos 45 grados, y si tomamos toda esta capa de 100 metros, de 90 grados a la derecha del viento, ¿sí? Esto es entonces este transporte de Ekman, ¿no? Digamos, este transporte hay que verlo como una espiral, ¿ya? Como si uno tomara entonces eso, la superficie, este patito se desplazaría a 45 grados, ¿ya? Pero conforme uno va bajando, ¿sí? Va girando, o sea, digamos desde la dirección del viento, ¿no? Va girando, va girando, va girando, hasta a unos 100 metros, ¿ya? Aproximadamente es unos 180 grados, ¿sí? O sea, si el patito estuviera acá, o sea, digamos, estuviera acá, se estaría desplazando en sentido contrario al viento, ¿sí? En este sentido, estos 45 grados. Y toda esa componente, digamos, de toda esta espiral, ¿sí? Sumado todos estos vectores, es lo que da este como desplazamiento neto de unos 90 grados, ¿ya? De esta columna de agua, de unos 100 metros, ¿sí? ¿Ok? Si no dicen nada, continúo. Sí, entonces. profe. Este transporte de Ekman, lógicamente, son siempre, entonces, lo que les digo, ¿no? Hacia la derecha del viento, ¿no? O vamos a ver. Hay distintos factores, ¿no? Digamos, ahí para determinarlo, ¿no? Cómo es este transporte, o sea, cómo se desplaza, digamos, esta capa superficial, ¿no? El caudal de agua, o sea, cuánto agua, ¿no? Digamos, se desplaza por kilómetro de línea, ¿no? Generalmente este transporte, digamos, es más distinguible cerca de la costa. Se mide generalmente en un caudal, ¿no? O sea, metros cúbicos por segundo, y a lo largo de entonces eso, de por cada kilómetro, digamos, de costa, ¿no? Generalmente se desplaza entonces eso, en cualquiera de los sentidos, ¿no? Oeste-oeste o sur y norte, ¿sí? Depende entonces del viento, ¿no? Porque es el viento entonces el que va desplazando, digamos, ¿no? Estas distintas capas, ¿no? O subcapas, ¿ya? Y a su vez entonces depende también de la densidad del agua, ¿sí? Y, ¿no? Nuevamente todos los Coriolis influyendo, ¿no? Que depende entonces de la velocidad angular de la Tierra y de la latitud, ¿no? O sea, en el fondo, a qué latitud estén, ¿ya? Bueno, a partir de entonces eso, de esa fórmula uno puede calcular el transporte de Ekman, ¿no? A su vez, estas componentes, ¿no? Tau y tau x, ¿ya? Que dependen de la densidad del aire, de una constante, ¿no? Este coeficiente de arrastre dimensional, y de los componentes de los vientos, ¿no? O sea, de dónde vienen, qué intensidad tienen, ¿ya? O sea que en el fondo eso, el transporte viene determinado de dónde, en qué punto está, a qué latitud, ¿no? Ya que ya veíamos, ¿no? Cada latitud, digamos, a cada latitud la Tierra está rotando a una velocidad diferente, ¿sí? Lo que influye, lógicamente, todo es en Coriolis, ¿ya? Y en los vientos, entonces, también eso, que predominan, ¿no? De dónde, digamos, el origen y la intensidad de estos vientos, ¿ok? No hace falta así, al menos que se van con detalle, a lo mejor igual todas estas así como no es eso, pero por lo menos tener claro, sí, ¿no? qué influye, digamos, en este transporte, ¿no? Y de qué forma. Y las componentes, ¿no? También, entonces. Porque digamos, por ejemplo, la intensidad o la cantidad, digamos, de transporte que se pueda estar dando
va a depender mucho entonces, por ejemplo, también de la distancia a la costa, ¿ya? El viento, ¿no? Imagínense entonces esto, si es la costa chilena, ¿no? Entonces el viento, ya sabemos, acá generalmente entonces vienen del sur, ¿no? Y en función de la distancia sobre en la costa, también influye también en la profundidad, ¿no? Cuánto realmente, como les digo, ¿no? Es en los primeros, generalmente sobre los primeros 100 metros superficiales, ¿no? Entonces esta estructura, ¿no?, cambia entonces en función de la profundidad del agua, ¿no? Si el fondo es el océano, o sea, el fondo, el lecho marino es más o menos profundo, ¿no? Ya que ya sabemos eso, que cerca de la costa entonces es menos profundo, ¿no? Entonces, la distancia a la costa y la propia batimetría, digamos, de la zona es la que influye finalmente en cómo es este desplazamiento, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso, hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, el transporte de Ekman consiste en básicamente esto. Si estamos, por ejemplo, en el hemisferio norte, ya veíamos, ¿no? Entonces, imagínense, esto es la costa de California, ¿sí? La Tierra, digamos, está rotando en ese sentido, ¿no? Si el viento tiene un componente norte, ¿sí?, debido al transporte Ekman, lo desplaza hacia la derecha, ¿ok? Debido a este efecto de Coriolis, ¿sí? Y esto, imagínense entonces eso, dentro de lo que es la columna de agua, ¿no? Si quita la capa, o sea, la capa superficial, la que está justo por encima, se está moviendo, ¿no?, hacia la derecha, esta viene a ser por agua de surge. Welling, además, ¿sí? O sea, es decir, si el viento viene acá y el transporte de Ekman entonces es hacia la derecha, ya, lo que hace, entonces eso es que la capa superficial se retira y viene a ser sustituida por una más profunda, ¿ok? Y al revés, si el viento viene del sur, esto está hablando del hemisferio norte, ¿ok? Si viene del sur, como se desplaza hacia la derecha, ya, digamos, es agua superficial que viene a empujar al agua superficial que está acá cerca de la costa y la hunde, ¿ya? Entonces no hay una surgencia, ¿sí?, sino una divergencia, digamos, o un downwelling, ¿ya? O sea, un hundimiento de las aguas superficiales, ¿ok? Pero esto es en el hemisferio norte, ¿ya? En el hemisferio sur, y debido a Coriolis, es al contrario, ¿sí? Es decir, en este caso el transporte de Ekman es hacia la izquierda del viento, ¿sí? Entonces, si imagínense entonces que esto es Chile, ¿no? Viene el viento del sur, ¿sí? Y el transporte de Ekman lo que hace es que se desplace, o sea, esta capa superficial se mueve, se aleja, digamos, de la costa y viene a ser sustituida por agua más profunda. Sí, no sé si se alcanza a ver. Esto es más fácil explicarlo en 3 dimensiones. ¿Se entiende? Sí. Porque, lo que les digo, los vientos predominantes entonces suelen ser del sur, ¿no? Si cuando son del norte, ¿ya?, y esto veremos cuándo ocurre, en el que los vientos generalmente son del norte, debido al transporte de Ekman, se desplaza hacia la izquierda, ¿ya?, debido a Coriolis, ¿sí? Y cuando se desplaza a la izquierda, lo que pasa entonces es que, digamos, esta masa de agua superficial sustituye entonces a esta cercana a la costa y la desplaza hacia la hunde, ¿ya? Entonces se da este downwelling, ¿ok? Generalmente, entonces, lo que les digo, tenemos este proceso en el que los vientos, al venir del sur, ¿ya?, porque el transporte de Ekman es hacia la izquierda, aproximadamente, ¿sí?, se da esta surgencia, ¿ya? Entonces, aguántense siempre. Hemisferio norte y hemisferio sur es justo al contrario, ¿ok? En el hemisferio sur, el transporte se da hacia la derecha, o sea, hacia la derecha de la dirección del viento, ¿sí? Y en el hemisferio sur es hacia la izquierda de la dirección del viento, ¿sí? Si nadie dice nada. Sí, profe. ¿Se entiende? Ya, vale. Entonces, debido a este desplazamiento... ¿sí? Una consulta. Pero ponte, acá en el hemisferio sur igual podemos tener downwelling. Sí, Si es sí, que sí. los tienen norte, ¿cierto? No Sí, solamente sí, sí. tener upwelling.
Efectivamente. Y, por ejemplo, de hecho, ¿sabes cuándo se da? Generalmente se da Welling en épocas del niño. Cuando hay un niño, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, o dentro de 2 clases lo vamos a ver. Cuando se da el niño, se da una inversión de los vientos, ¿sí? Claro. O sea, se da una inversión debido a porque hay una inversión en la presión atmosférica, ¿ya? O sea, esta componente así principal que les decía, ¿no? Zonas de alta presión y baja presión, se da un cambio. Como se da un cambio en la dirección del viento. Y en lugar de venir del sur, como viene habitualmente, pasa a venir del norte. Y en el momento que viene del norte, como el transporte de Ekman es siempre hacia la izquierda, ¿ya? Se da entonces ese downwelling, ¿ok? Así que sí que se da. Lo veremos un poco así con más detalle en lo que les digo en la próxima clase. ¿Ya? Hoy, por no cargarlo demasiado, digamos, lo vamos a dejar aquí, pero sí que se da. Pero normalmente el componente, lo habitual, es que, lo que les digo, como los vientos sean del sur, ¿no? Vienen entonces acá del sur, y el desplazamiento es hacia la izquierda, se da esta surgencia. O sea, estas aguas profundas que vienen a sustituir a las aguas superficiales, ¿sí? Esto en el hemisferio sur, ¿ya? O sea, tenemos entonces la corriente Humboldt, la corriente de Benguela, ¿sí? Y la de Australia, ¿no? No es tan productiva como estas porque tiene aquí como una corriente cálida intercalada. Y en este caso es al contrario, ¿no? Entonces, va en este sentido, el transporte de Ekman entonces hacia la derecha, ¿ya? Entonces, tenemos zonas de surgencia, que es la corriente de California, ¿ya? Y la corriente de Canarias. ¿Ok? Entonces, Ekman hacia a la izquierda del viento, en el hemisferio sur, Ekman a la derecha del viento, en el hemisferio norte. ¿Okay? Y esto siempre por eso, porque la rotación es siempre hacia el este, ¿ya? Se da este efecto de Coriolis. Bueno, y estas zonas de surgencia, supongo que, me imagino ya les sonará, son zonas también de una alta productividad, ¿no? El sistema. Precisamente como llegan aguas más profundas, que suelen ser ricas en nutrientes, ¿no? Estos nutrientes alcanzan, digamos, las aguas más superficiales, ¿no? Donde están los productores primarios, y es digamos, hay como un aporte extra de estos nutrientes y permite entonces una gran productividad primaria, ¿no? Y son zonas entonces muy, muy ricas, ¿no? Muy ricas en diversidad y en biomasa, en abundancia de especies, ¿no? Aquí, no seguramente lo mejor, pero en estas zonas entonces suelen ser como las zonas más productivas, ¿no? Donde hay una mayor productividad, si uno ve en función de la clorofila, ¿no? La corriente Canarias, la de Benguele, ¿ya? La de Australia, lo que les digo, no es tan importante, la corriente Humboldt y la de California, ¿ya? Esto lo veremos con más detalle en las clases de oceanografía biológica, ¿okay? Pero al menos eso, la influencia que tiene la surgencia, ¿no? Estas zonas. Y al menos entender cómo se forman, ¿no? No es casualidad. La surgencia, bueno, para ver que hay muchos tipos, ¿no? Esas son las que están asociadas a las corrientes superficiales, ¿no? Esto a veces también se puede medir a través de un índice de surgencia, ¿no? Tengo un caso, les pongo acá por ejemplo, justo eso, un caso ahí en España que llevan muchos años también registrándolo, ¿no? Y cómo esta surgencia, lógicamente, influye en la época del año, ¿no? No es constante a lo largo del año, generalmente es mayor en épocas donde hay una mayor cantidad o mayor flujo de viento, ¿no? Generalmente también asociados a los meses de verano, por ejemplo, en España, también acá, en Chile, por ejemplo, en la corriente Humboldt también generalmente es más intensa en verano, ¿no? Cuando los vientos son más intensos, ¿no? Y esto entonces eso se puede medir, este índice de surgencia, ¿no? En función de este volumen, este caudal de agua por kilómetro de costa, ¿no? O sea, cuánto entonces está, qué caudal, qué masas de agua, ¿no? Por unidad de tiempo se está entonces desplazando, ¿no? Y está siendo sustituida, digamos, estas aguas superficiales por aguas más profundas, ¿sí? Eso que suena entonces índice de surgencia. Pero hay otras surgencias, ¿ya? O sea, esas son las surgencias, digamos, las anteriores les estamos mostrando están asociadas a la línea de costa, ¿no? Por este transporte de Ekman, pero hay otros tipos de surgencia, ¿no? Por ejemplo, la surgencia ecuatorial, ¿ya? Como veían, ¿no? La surgencia entonces, o sea, en este caso, por ejemplo, la corriente ecuatorial va hacia el oeste, ¿ya? Entonces, digamos, hacia los 0 grados, veíamos, ¿no? Cómo hay este desplazamiento, digamos, o hacia el norte o hacia el sur, ¿ya? Estas aguas, o sea, de alguna forma, el agua superficial se mueve hacia el sur o hacia el norte, ¿no? Y en ese desplazamiento es sustituido entonces por aguas así más profundas, ¿no? Entonces, generalmente también la zona del Ecuador son zonas también muy, muy productivas debido a esta surgencia ecuatorial, ¿ya? Hay más tipos de surgencias, por ejemplo, hay surgencias asociadas a vientos costeros, ¿no?
Los otros vientos, entonces, veíamos, ¿no? Tenían ese componente norte-sur o sur-norte, ¿no? Bueno, en el caso de la corriente Humboldt, también hay vientos que proceden de la costa, ¿no? Sobre todo que suelen darse generalmente la influencia entre el día y la noche, ¿no? Cuando está, por ejemplo, más cálido durante el día, suelen ser la brisa, ¿no? Esta brisa marina que a veces refresca un poco, ¿no?, en la línea de costa, viene del océano, ¿no? Pero en la noche suele ser al revés, ¿no? Se suele invertir, ¿no? Como hay un enfriamiento dentro de tierra, un enfriamiento mayor, ¿no? Sabemos que lo vimos también otro día, la oscilación térmica es mucho mayor siempre en tierra que en el océano, ¿no? En ocasiones produce esta corriente inversa, ¿no?, de corriente de aire, o sea, de vientos así inversos, lo que produce finalmente, entonces, son como vientos, ¿no?, que desplazan, entonces, aguas superficiales y pueden ser entonces sustituidas, ¿no?, por estos vientos de surgencia. O sea, estas aguas, perdón, más profundas, ¿no?, esta surgencia, ¿sí? O sea, la otra, entonces, lo que le digo, eran vientos asociados a esta componente norte-sur. Esto, en este caso, ¿no?, sería más componentes de este-oeste, ¿sí? Entonces, tenemos surgencia por vientos costeros. También tenemos una surgencia topográfica, ¿no?, o por perturbaciones topográficas, se podría decir, ¿no? O sea, por algunos obstáculos que muchas veces se encuentran, ¿no? Corrientes que a lo mejor, ya saben, las islas, ¿no?, oceánicas, por ejemplo, son como pequeñas montañas, ¿no? En realidad, son unas montañas oceánicas. En algunos casos, cuando no, digamos, no alcanza, ¿no?, a sobresalir sobre la superficie, muchas veces estas corrientes pueden chocar y lo que hacen de alguna forma es desplazar estas corrientes así más profundas, ¿no?, hacia aguas más superficiales, y suelen ser también zonas muy ricas, ¿no? Imagínense zonas así como atolones, ¿no?, algunas zonas en el Pacífico donde generalmente aguas poco profundas son muy, muy ricas precisamente porque hay esta surgencia o este afloramiento, ¿no?, de nutrientes. Y hay más tipos, ¿no? Sí, ¿alguien me ha apuntado algo? Y en el caso de acá, ponte acá que hay una península, ¿eso igual favorecería la surgencia? También, también. De hecho, por ejemplo, en Mejillones hay un tipo de surgencia, se conoce como sombra de surgencia. Claro. Sí. Es precisamente como por este desplazamiento, ¿no? O sea, digamos, la corriente tiene un componente así principal, pero hay un punto, ¿no?, en que, digamos, la corriente sigue así, ¿no? O sea, digamos, seguiría este camino y quedan zonas, ¿sí?, precisamente como hay este desplazamiento de aguas, ¿no?, vienen a ser sustituidas y, a su vez, se da como ese afloramiento, digamos, de aguas más profundas, ¿sí? O sea, que también hay eso por zonas también orográficas, ¿no? O sea, precisamente como zonas ahí de la costa donde también pueden haber zonas puntuales donde haya. Por ejemplo, en regiones, dentro de la bahía también se suelen registrar estos eventos, ¿no? Generalmente eso, influenciados cuando hay una como corriente así predominante, ¿no? O sea, cuando hay un flujo constante, a veces se forman también estas zonas de surgencia, precisamente eso, como para sustituir esas aguas, ¿no?, que no se están desplazando, ¿no?, como estas, ¿sí? Y hay otras, ¿no? También hay otros tipos así de surgencias en el interior del océano, asociadas a remolinos oceánicos, ¿no?, los eddies, que esto lo vamos a ver en la próxima clase también, cómo se forman estos remolinos, y otros también interiores, ¿no? En el fondo también eso, cuando hay unos desplazamientos dentro de lo que es la columna de agua, ¿ya? O sea, que ponernos un poco para que les suenen algunos de estos tipos, ¿no?, de surgencia que hay. Entonces, la costera, asociada a vientos, topográficas, ¿sí?, son surgencias, o sea, que hay varios tipos, ¿no? Generalmente siempre, entonces, eso se da cuando son aguas profundas las que vienen a, digamos, a reemplazar o sustituir, ¿no?, a aguas más superficiales. ¿Alguien iba a preguntar algo? Pedro, sí, acá se supone, no sé si, corrígeme, la surgencia es como permanente y en el sur es estacional. Ajá, sí, exacto. Aquí, por ejemplo, en el norte de Chile, o sea, hoy, por ejemplo, en Antofagasta, ¿no?, en Punta Colós, así, es constante a lo largo de todo el año. Y hay zonas que, por ejemplo, en el sur, en la zona de Concepción, por ejemplo, es más estacional, se da más hacia el verano. En Coquimbo también, no es constante en toda la costa, ¿no?, porque al final se tienen que dar una serie de factores, ¿no?, para que se dé, ¿no? Cuestión de los vientos, la topografía, etcétera. Sí, pero aquí es bastante, sí, constante. De hecho, por eso también es una zona muy, muy productiva, ¿no? O sea, aquí lo que... Bueno, luego también eso, es que hay como muchos factores, ¿no? Al final, luego, para que influya que sea una zona más o menos, con más o menos influencia en la surgencia, ¿no? Porque influye mucho también, por ejemplo, lo que es la plataforma continental. O sea, el ancho, digamos, que tiene la plataforma continental, que, por ejemplo, acá en el norte es muy estrecha.
Entonces es muy estrecha, entonces en algunos puntos en concreto sí que se da, porque esta surgencia sí que trae estos nutrientes del fondo, ¿no? En otras zonas que son más anchas, por ejemplo allá en Ponce, es más estacional. Pues, sí. Gracias. Bueno, y eso, ¿no? Entonces, un poco la influencia, esto lo veremos después con la zoonofía biológica, pero lo que implica, ¿no? Este aporte, entonces, eso, como les decía, de nutrientes, ¿no? Que se dan generalmente hasta zonas así más superficiales, lo que generalmente, entonces, eso influye en la productividad, ¿no? Y a los distintos, entonces, eslabones dentro de la red trófica. O sea que... Eso nada más. ¿Dudas? Se entiende entonces un poco... La idea es que eso con la clase de hoy un poco entendieran... digamos eso, ¿por qué el desierto de Atacama, digamos, es tan seco, ¿no? O sea, ¿por qué hay, pues, por esto, ¿no? Por este tema de las altas presiones, ¿no? Las corrientes, ¿por qué es una zona tan rica? Digamos, hay la corriente Humboldt, ¿no? Una corriente fría, las urgencias, ¿sí? Entonces se entiende, ¿no? Un poco entonces cómo se van produciendo, ¿no? Es de esta interacción, entonces, entre los procesos atmosféricos y oceánicos, ¿no? Que lo que les digo, entonces, los desiertos estén donde estén, los bosques estén donde estén, las zonas de surgencia están donde están, ¿no? No es coincidencia. ¿Sí? Si no sé, alguna duda, alguna inquietud. Pedro, el aporte alóctono que tiene el desierto sobre el mar, ¿qué tanto es? ¿El aporte? Pues ¿O en ocasiones es también, netamente más por las urgencias? sí, en ocasiones también es muy importante por el tema de los aerosoles, ¿no? De hecho, estos vientos que traen del continente, estos ahí que veíamos ahí, en ocasiones pueden ser así, pueden suponer unos aportes muy importantes. Sobre todo, más en zonas, digamos, donde hay una menor influencia, por ejemplo, de la surgencia. Lo que pasa es que luego también estos aportes, o sea, pueden ser, por ejemplo, estos aerosoles en ocasiones son buenos y pueden ser malos también, porque también pueden traer algunos elementos tóxicos, que es lo que ocurre a veces, por ejemplo, en zonas acá, así como zonas, por ejemplo, así como mineras, donde a veces los aerosoles tienen una alta carga, por ejemplo, de otros metales como cobre, como arsénico, ¿no? Que también, entonces hay como un doble juego ahí entre los aportes nutritivos y los aportes un poco tóxicos, ¿no? Pero esto, de todas formas, este tema, por ejemplo, lo estaba montando más a nivel costero, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la influencia de la deposición atmosférica, ¿no? Ese transporte es mucho más importante ya a zonas más oceánicas, ¿sí? Digamos, cuando uno ya se va yendo hacia dentro de los giros subtropicales, esos son entonces estos desiertos oceánicos, ¿no? Entonces ahí la influencia de la surgencia es mucho menor, ¿sí? Prácticamente es más residual respecto a las zonas costeras y ahí sí, por ejemplo, pueden tener una influencia mucho más importante. Ya, bacán, gracias. Entonces, ¿más dudas? ¿Inquietudes? Profe, yo tengo una pregunta, pero es como un poco relacionada. Que el otro día fui como a Mejillones, a una parte donde el mar se veía que tenía una corriente que iba para el norte y otra que venía como para el cerro. Y era como que las olas chocaban así como en ángulo recto. ¿Eso por qué pasa? Porque en ocasiones se dan eso como contracorrientes, como las que les mostraba así en esa contracorriente ecuatorial. O sea, es decir, son como masas de agua que, digamos, van chocando entre sí, ¿no? Entonces hay algunas que tienen así como un componente principal, una masa de agua a lo mejor superficial que va en un sentido y otra a lo mejor que va en el sentido, por ejemplo, eso, opuesto, muchas veces por unas diferencias de densidad. ¿Ya? De densidad en las aguas, entonces eso, que están digamos, eso, como chocando entre sí. ¿Sí? Por eso a veces se pueden ver diferentes. Esto en ocasiones también, por ejemplo, se ve cuando los océanos, digamos, por ejemplo, se encuentran, ¿no? Por ejemplo, donde se encuentran allá en el Estrecho de Magallanes, por ejemplo, donde se encuentran el Pacífico o el Atlántico, en ocasiones también se ven como súper claramente como distintas como masas de agua, ¿no? O sea, tienen hasta como distinto color a veces. Y precisamente es un poco por eso, ¿no? Porque son aguas en realidad de distinta densidad. Y esta densidad viene un poco influenciada por todo esto, temperatura, salinidad, ¿no? Principalmente. Y aparte, te digo, estas otras, o sea, por una parte están todas esas masas de agua, ¿no? que van chocando entre sí, pero luego aparte están estas masas, estas corrientes, digamos, que son superficiales debidas al viento, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en ocasiones eso se pueden ver,
son detectables, ya te digo, y hay varias corrientes, ¿eh? O sea, la corriente de Humboldt, digamos, es la corriente principal, pero hay otras contracorrientes, ¿no? Por ejemplo, hay una que viene también de Perú, bordeando ahí justo la costa, etcétera. Y entonces, o sea, en realidad les podré mostrar un poco así con más detalle. Igual les muestro la próxima semana, si no. Pues no entré tan en detalle en la corriente Humboldt, eso por no hacerlo un poco así tan larga la clase. Pero eso, si bien estas son como corrientes así mayoritarias, principales, no hay que tener en cuenta eso, que hay otras también, eso que están como, se oponen, digamos, a estas corrientes principales. ¿Sí? Ya, O sea profe, que gracias. no estaba tan fuera de lugar la pregunta, muy pertinente. ¿Qué más? ¿Alguna? ¿Todo claro? Bueno, pues sí, más o menos está todo claro. Yo les dejo, bueno, obviamente esto va a estar grabado. Les dejo también disponible la presentación ahí también para que la revisen. Con esto entonces ya cerramos la parte teórica de la primera unidad. ¿Sí? O sea que mañana hacemos la segunda práctica. ¿Ya? Nos volvemos entonces a trabajar un poco en el ODB, descargarnos los datos del World of Sunday, ¿veis? O sea, tenemos igual algún ejercicio, ¿ya? Así, con un poco de práctica con el programa. Pero lo que es la parte teórica de esta unidad, con esto ya estaríamos. Así que la próxima semana, hay, creo que semana de descanso mental, ¿no? Está así en el que no hay clases ni nada, ¿ya? Pero dentro de 2 lunes sería la prueba, ¿ok? Entonces, dentro de lo que es la prueba, que es exclusivamente teórica, va a ser sobre las clases de oceanografía geológica, ¿ya? Que nos dio el profe Valdés, y estas 2 clases entonces de oceanografía física, o sea, la de hoy y la de la semana pasada. ¿Ok? Entonces tienen ¿Profe? 2... ¿Sí? Disculpe, referente a eso, entonces, de vuelta de esa semana que tenemos de descanso, viene la prueba. Eso es. Eso Ya, es. Así que gracias. tienen 2 semanas para estudiar, ¿eh? Así que me imagino que lo dejarán, acabarán estudiando el fin de semana anterior, pero por lo menos tiempo tienen, ¿eh? O sea que lo mismo también, si por mientras tienen alguna duda en las próximas semanas, me pueden escribir, eso, no se queden con ninguna duda ya. Pero tiempo desde luego tienen para la prueba. Serán pruebas Profe. entonces ahí de desarrollo, así que eso, ¿sí? Profe, es que Sí. le iba a preguntar por las clases del profe Valdés, por los videos. No sé, ¿los grabó? ¿Grabó las clases? Sí, él dijo que se las iba a mandar para subirlas al Moodle, pero todavía no. Yo he revisado y no están, entonces no las hemos podido ver. ¿Iba a subir a un canal de YouTube? Uf, no lo sé, la verdad que no me dijo nada. Creí que se había puesto de acuerdo con usted porque me dijo eso, que la iba a grabar. Iba a un canal de YouTube que iba a crear algo así y que nos iba a mandar el link. Ah, ya. Pero no ha pasado nada. Ya lo harán idea. Le escribiré entonces también para preguntar, pero la clase la tienen, al menos la clase, lo que es el PDF. No, yo no. Tampoco nada, no tienen nada. No. Ah, No, ya. nada. Ya, ok. Entonces eso sí, le voy a pedir. Y ahí, eso, o se la enviará él directamente o se las envío yo. Ahí lo vemos. Pero eso, entonces eso serán preguntas. Generalmente se hace como una pregunta de desarrollo de cada una de las unidades, ¿ya? O sea que serían potencialmente 4 preguntas. Sí, igual puede haber alguna más, pero generalmente eso son preguntas de desarrollo. ¿Ya? Profe, ¿queda para el lunes 16? Sí, lunes 16. La semana próxima entonces eso la tienen para descanso o para estudiar, ¿sí? Pero entonces a la vuelta, dentro de 2 lunes, entonces hacemos la prueba, ¿ok? Esta primera unidad. Ya, profe. ¿Cuántas clases serían, profe? 5, ¿no? No, teóricamente 4, ¿no? Bueno, claro, la más... A ver, no, 4. 4 o 5. Bueno, sí, salvo la inicial, ¿no? La inicial también, bueno, sí, claro, sí, no, 5 entonces, sí, toda la razón, toda la razón. La primera, bueno, que en realidad fue poca cosa, pero mejor revisarla por si acaso, sí. Ya, profe. Pero bueno, las principales, lógicamente, son las 2 de oceanografía geológica y estas 2 últimas, ya, de física, esas son las más importantes. Así que, pues nada, niños, si no tienen más dudas, pues nada, cuídense. Y nos vemos entonces mañana, ¿ya? Mañana entonces para seguir trabajando. Ojalá todos ya se lo hayan podido instalar
recuerdo que una compañera me dijo que no tenía computador, no sé si ha podido resolver eso. O sea, porque sería bueno por lo menos aprovechar para trabajar con el programa ahí en el momento, ¿no? Entonces, Pedro, ¿qué programa es? Perdón. Es el Ocean Data View. Ya, vale. Eso, ya saben, se lo pueden descargar, es gratuito. Bueno, depende de las versiones, al final podrán instalar una u otra, pero en principio eso no deberían tener problemas, así que ojalá eso los que tuvieran problemas lo puedan resolver. Pues nada, nos vemos nosotros mañana. Mañana a las 3. ¿Sí? Ya, profe. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Cuídense. Ya, profe, gracias. Chao. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao. A ver, voy a dejar de grabar. Chao, profe.